noches, Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Un saludo muy especial para ustedes. Me siento contento, me alegra estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje. Y de antemano también un saludo muy especial de nuestros pastores Ovidio y Zenaida Simbaqueva. Es un placer que en cabeza de ellos y por parte de ustedes podamos entrar a sus hogares a compartir esta palabra. Y para ello, Iglesia, quiero empezar con un versículo en Efesios 3, del 14 al 21. ¿Sí? Es una carta, una epístola dirigida a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, escrita por el apóstol Pablo. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos plenamente llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, este es un mensaje de fortaleza, un mensaje de alegría, un mensaje de paz, un mensaje de gracia, porque sabemos que desde nuestros pastores Ovidio y Zenaida oran por nuestras vidas, oran por nosotros, así como oran por cada uno de nosotros. Nosotros también podemos orar por todas las personas. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea revelado en nuestra vida, sea revelado en nuestro corazón, para, como dice aquí la Escritura, para que seamos capaces y plenamente de entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Iglesia, y para ello vamos a orar para empezar el mensaje de esta noche. Padre, la gloria es solo tuya, la honra, el poder, la victoria es solo para ti. Gracias, Jesús, por esa obra que hiciste en el madero de la cruz, porque por medio de tu sangre preciosa podemos venir delante de tu presencia, Señor, a alabarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, a darte gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, tú has sembrado esos corazones, Señor, has sembrado nuestros corazones, para que cuando llegue tu palabra quede sembrada, quede arraigada y de fruto al 100, al 200, al 300, al 500, al 1000 por uno, Padre, por tu nombre, Señor Jesucristo. Y gracias, Jesús, porque en el nombre de Jesús tú día a día nos das espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, para que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean abiertos y comprender cuál es la anchura, la longitud, y comprender tu palabra, Padre, porque tú nos das ese espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Iglesia, para esta noche tenemos un mensaje, y el título de nuestro mensaje es: ¿cuál es mi seguridad? Dile que está al lado: ¿cuál es tu seguridad? ¿Cuál es mi seguridad? ¿Cuál es nuestra seguridad? Entonces, para ello vamos a nuestro versículo central y nuestro fundamento bíblico es la epístola a los Colosenses, Colosenses 1, 18 al 22. Pero antes de ello, en el capítulo 1 de Colosenses, del versículo 1 al 17, Pablo le hace una introducción a esa iglesia, ¿sí? ¿Y qué les dice? Les dice que Pablo les dice en la carta que él siempre ora por ellos, ¿sí? También les dice que el evangelio, o la buena noticia que ellos han escuchado por parte de Pablo, les ha expresado su fe, ¿cierto? Han oído de vuestra fe, el amor entre los santos, que hay una esperanza guardada en los cielos, que la predicación lleva fruto y crece en los creyentes. Pablo ora para que ellos sean llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para ser fortalecidos en el poder de Dios, para poder andar como Dios nos dice que andemos,
debemos crecer en el conocimiento de Dios para andar con gozo. Él nos hizo aptos para participar de la herencia. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y también les habla de que tenemos redención por la sangre de Jesús. Ahí entra nuestro tema del día de hoy. Por eso es, ¿cuál es mi seguridad? Porque Pablo en el capítulo 1, de versículo 1 al 17, le habla todas estas cosas y termina diciéndole que nosotros tenemos redención por la sangre de Jesús. Pero ya vamos a ver por qué. Entonces entramos a nuestro fundamento bíblico, nuestro fundamento doctrinal, nuestro versículo central de la enseñanza. Colosenses 1, del 18 al 22. Y Él ¿quién? Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Repite allí, iglesia, reconciliar, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo, después de que les hace esa introducción, les habla de redención, les habla de reconciliación, les habla de eso. Y para ello vamos a empezar a desglosar nuestro tema. Vamos a arrancar con Colosenses 1, del 18 al 19. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Cierto? Allí que vemos que Pablo les habla sobre que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Aquí en esta parte nos habla de que hay un misterio, ¿cierto? ¿El misterio cuál es? La iglesia. El misterio de hoy en día es la iglesia, porque anteriormente, antes de que Jesucristo viniera, no existía la iglesia. Pero ese es otro tema y no vamos a ahondar porque no vamos para allá. Pablo les estaba diciendo a la iglesia de los colosenses que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, ¿cierto? Que en Jesús se centra todo. Él es nuestro centro, Él es el principio, Él es el primero, Jesucristo ha sido el único que resucitó y no ha muerto. Porque Jesucristo, por ejemplo, ¿a quién resucitó? A Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. En cambio Jesucristo no, resucitó y no ha muerto. Por eso dice que es el primogénito de toda creación, ¿cierto? Y Él tiene el lugar en todo. Ya vamos a ver por qué. Y para ampliar más el contexto, vamos a leer del versículo 15 al 17. Y dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos quiere decir, iglesia? Que Jesús es la imagen de Dios acá en la tierra. Jesucristo, el Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de que el Verbo fue hecho carne, la palabra verbo nos habla de la Biblia. Él necesitaba llegar acá a la tierra, Él necesitaba venir al mundo, venir a haciéndose 100% carne. El Verbo fue hecho carne, ¿para qué? Para que las personas lo pudieran ver, para que las personas vieran qué es estar aquí, por qué Jesucristo estuvo aquí, qué hizo Jesucristo para eso. Y Él siempre ha existido. Aquí nos habla de ese versículo. Él es el primogénito de toda creación. Él es eterno. Él es el alfa y Él es el omega. En el siguiente versículo, ¿sí? Vamos a seguir con nosotros, con nuestra enseñanza. Colosenses 1, versículo 20, ¿cierto? Y aquí arranca, esta es la palabra central de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Dice, y por medio de Él,
¿De quién? Por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, ¿sí? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿por qué razón? Aquí vemos el valor de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Y la palabra reconciliar viene del griego katalazo, con doble L y doble S, katalazo. ¿Y qué significa reconciliar o reconciliación? Es un cambio de relación entre Dios y el hombre. Es un cambio de posición. Ojo con eso, iglesia, es un cambio de ¿qué? De posición. Y otra traducción es volver a reunir dos partes que estaban separadas. Esos tres conceptos son muy importantes, vuelvo y lo repito. Es un cambio de relación entre Dios y el hombre. Es un cambio de posición, ¿sí? Y es volver a reunir dos partes que estaban separadas. ¿Por qué, iglesia? Resulta, pasa y acontece que Dios en el Antiguo Testamento hablaba con Moisés, pero ¿dónde hablaba? En el lugar santísimo, en el arca del pacto. Dice la palabra de Dios que allí entraba Moisés y se sentaba en el arca del pacto, en donde estaba la tapa del propiciatorio, y hablaba cara a cara con Dios, ¿sí? Allí, Moisés. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos anualmente venían a hacer su expiación, a hacer su propiciación, ¿quién proveía? Proveía el hombre. Proveía el hombre, ¿por qué? Proveía un sacerdote que venía de la tribu de Leví, y proveía un cordero, ¿cierto? ¿De dónde? Nacido de ahí, ¿sí? Ojo con esto, iglesia. El hombre era el que proveía en ese momento. ¿Qué hizo Dios? Proveyó un sumo sacerdote y proveyó un cordero. ¿Por qué? Juan el Bautista, cuando estuvo aquí en la tierra, él fue el que preparó el camino, porque él decía: yo bautizo en agua y en arrepentimiento, ¿sí? Pero detrás de mí viene otro que es mayor que mí. ¿Por qué razón? Porque los judíos, ¿a qué estaban acostumbrados? A que el sacerdote iba anualmente, ¿sí? Con el cordero inmolado, ¿sí? El cordero ahí derramaba su sangre en el propiciatorio y expiaba los pecados por un año. Entonces, como los judíos estaban acostumbrados a eso, ¿qué hizo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, o sea, que expía el pecado del mundo. Así Juan el Bautista lo presentó, para que ellos se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque antes de que fuera bautizado Jesús por Juan el Bautista, él les dijo: él es del que hablaban los profetas, el profeta Isaías, y mencionó un versículo. Entonces por eso él les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como Cordero y fue bautizado Jesucristo. Entonces, aquí en esa parte es muy importante la palabra reconciliación. Entonces Dios y Jesús vino a reconciliarnos. A reconciliarnos, ¿por qué? ¿Qué hizo Jesucristo? Se hizo 100% hombre, cumplió la ley, fue a la cruz, entró como sumo sacerdote al lugar santísimo, entró como cordero inmolado, derramó su sangre y se presentó al Padre. ¿Qué hizo? Un cambio de posición. Ya no proveyó el hombre, sino que Dios es el que proveyó. Dios fue el que quitó el pecado del mundo por medio de Jesús. Dios fue el que quitó el pecado de nuestras vidas por medio de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, por esa obra sustitutiva que hizo nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. Ahora vamos a Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles de él. En estos dos versículos vemos el fin de la obra de la cruz. ¿Qué era lo que la cruz iba a hacer? Y recordamos: y a vosotros también, que en otros tiempos éramos ¿qué? Extraños y enemigos.
éramos unos extraños, éramos unos enemigos. Entonces el versículo anterior nos habla de reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Es un cambio de posición. Él me quitó de ser un extraño, de ser un enemigo, me colocó al lado, al frente del lugar santísimo, al frente de la cara de Dios, y me dijo: Él es mi hijo, yo morí por él, él es santo, él es justo por mi sangre. Es un cambio de posición. ¿Y qué hizo? Restauró la comunicación entre Dios y mía. Por eso nadie más puede poner otro fundamento, nadie puede hacer otro sacrificio, porque Cristo puso el estándar más alto y hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, aquí dice: en su cuerpo de carne, ¿por medio de qué? De la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Yo no soy enemigo, ya no soy un extraño, ahora soy un hijo santo y sin mancha. ¿Dónde más nos refuerza esto? En Efesios 2. En Efesios 2, ¿sí? En el versículo 1, ¿sí? Nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en cuando en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué dice? Nos dio ¿qué? Vida cuando estábamos muertos. ¿Quién éramos nosotros? Un extraño, estábamos separados, estábamos muertos, pero Jesucristo cambió mi posición, restauró mi relación con Dios, restauró, unió la comunión que necesitábamos con el Padre. Amén, iglesia. Y para concluir, dice: gracias a la obra en la cruz, gracias al sumo sacerdote, gracias al cordero inmolado, gracias a la sangre de Jesús, ya no soy un extraño, yo no soy un enemigo. La sangre de Jesús perdonó mi pecado, la sangre de Jesús me salvó, la sangre de Jesús me transformó, la sangre de Jesús me limpió, la sangre de Jesús me sanó, ya que por medio del nombre de Jesús puedo entrar confiadamente al lugar santísimo, al trono de la gracia, a hablar con mi Padre, porque Dios es mi Padre, el Padre que todo lo suple y que puedo vivir bajo la sombra del Altísimo. Por eso el título de nuestra enseñanza es Mi seguridad. ¿Cuál es mi seguridad? Mi seguridad es la obra que hizo Jesucristo derramando su sangre, porque dice la palabra de Dios que hay poder en la sangre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, te alabamos y te glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, tuyo es el poder y la victoria. Gracias, Señor, porque vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu honra, vamos a ver tu poder, vamos a ver tu victoria, Señor. Vamos a verte a ti día a día actuando a nuestro favor, Señor Jesucristo, porque hoy somos hijos santos, justos, delante tuyo, mi Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, iglesia.